Cooperativa Contigo, un espacio institucional de la Universidad Cooperativa de Colombia para estar más cerca de ti. Cooperativa Contigo, solo por Ondas de Ibagué. Universidad Cooperativa de Colombia. Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo especial a esta hora de la mañana. Saludamos a todos nuestros oyentes en la ciudad de Ibagué y por supuesto en todo el departamento del Tolima. Hoy damos inicio nuevamente, hoy martes, a este programa institucional Cooperativa Contigo de la Universidad Cooperativa de Colombia, una de las universidades más importantes que tiene el país y que afortunadamente la tenemos aquí en el departamento del Tolima ya desde hace más de 25 años formando profesionales, gente importantísima, con cargos importantes, no solamente a nivel nacional, internacional, y también muchos de ellos que se han quedado trabajando aquí por la región, como lo hace la Universidad Cooperativa, una universidad que está vinculada obviamente al desarrollo del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Cooperativa Contigo, este programa de la Universidad Cooperativa que hacemos todos los días de 10:30 a 11 de la mañana para que ustedes estén pendientes. Tienen que ver obviamente con temas de mucho interés que con las facultades, tiene que ver con las facultades que tiene la Universidad Cooperativa. Por aquí han pasado todos los decanos también de las diferentes carreras. Ingeniería, hemos tenido al de contaduría pública, por supuesto también hemos hablado de una facultad que llama muchísimo la atención, es la facultad de veterinaria y zootecnia también, porque los animales hoy en día pues hacen parte de nuestra familia, pues ya han tomado una relevancia muy importante a nivel nacional y a nivel local. De igual manera, pues Derecho es una de las carreras insignias, digamos, que tiene la Universidad Cooperativa. Son muchos, pero muchos los abogados que ha dado la Universidad Cooperativa y que trabajan en este momento tanto en el sector público como privado, muchos de ellos obviamente con cargos también importantes a nivel nacional. Hoy vamos a hablar sobre un tema de mucha actualidad y que genera obviamente polémica entre la gente. Uno se pregunta de la injusticia frente a esos temas y son los menores de edad, los delitos que cometen los menores de edad, pero pues ya hay una constitución que así lo dice, y es que ellos tienen unos pues digamos unos privilegios frente a la justicia por ser menores de edad, pero obviamente cuando cometen crímenes atroces, crímenes que tanto le duele a la sociedad o le duele a, pues el solo hecho de ser un crimen pues obviamente genera dolor. Pues la gente se pone a pensar si esa justicia como está diseñada es justa o no. Hoy nos acompaña nuevamente el doctor Johnny Giraldo. Él es abogado, profesor de Derecho Penal en la Universidad Cooperativa. Allí ya tiene un prestigio desde hace mucho tiempo y también reconocido en la ciudad de Ibagué y en el departamento del Tolima. Doctor Johnny, bienvenido a su programa Cooperativa Contigo para hablar precisamente del sistema penal de adolescentes, un tema que volvió a tener actualidad con lo que sucedió en la capital de la República con este líder importante, Miguel Uribe Turbay, que fue asesinado por un menor de edad, pues menor de 18 años, y pues ahí está, ya dijeron que únicamente una condena de 7 años para esta persona, para este joven que cometió este delito que ha generado, por supuesto, no solamente a nivel nacional, sino internacional, mucha crítica frente a esta situación. Doctor Johnny, bienvenido, por supuesto, a este programa y tema muy interesante que usted ha planteado en el día de hoy. César, muchas gracias, un buen día para usted, para la mesa de trabajo, para toda la fiel audiencia de Ondas de Ibagué, y como usted lo ha dicho, es un tema que genera mucha controversia, precisamente de lo que es el sistema penal para adolescentes y la sanción que, como usted lo ha dicho, conoció el país hace apenas algunos días, de 7 años de privación de libertad para este joven que reconoció, él se allanó a cargos, reconoció su responsabilidad en el homicidio agravado de Miguel Uribe.
Doctor Johnny, iniciemos, me va a hacer la pregunta, yo simplemente hago las preguntas que son muchas de las que se hace la gente que nos está viendo en este momento en sus casas a través de las redes, y es la siguiente, esa constitución, o sea, todo esto también viene desde la constitución del 91, tiene que ver precisamente cuando se declaró ya hace muchos años que los menores de edad eran antes de los 18 años. Bueno, todo este tema, para que empecemos. Claro que sí. Hay que entender que tenemos un ordenamiento jurídico y ese ordenamiento tiene una estructura en la cual, como usted lo indica, César, en la cúspide está la Constitución, pero no solamente la Constitución, sino también los tratados internacionales que forman algo conocido como bloque de constitucionalidad. Esos tratados internacionales, entre ellos tenemos la Convención sobre Derechos del Niño, que es una convención que Colombia suscribió y que también ratificó a través de una ley y que por ende debe tener aplicación en nuestro ordenamiento interno. ¿Y qué dice eso? Que los niños son sujetos de protección especial, que precisamente por su condición, no solamente de temas de madurez psicológica, sino también de vulnerabilidad, deben recibir un trato especial por parte del Estado. O sea, son muchos los países donde se aplica igual que en Colombia, ¿no? Así es, son muchos. Hay algunas reformas, César, que se han dado últimamente a nivel de Sudamérica, entre ellos Ecuador, donde para algunos delitos que son muy graves, si el menor está cerca a los 18 años, puede ser procesado como un adulto. Pero eso no sucede en Colombia, precisamente por esa protección especial que reciben los menores a partir de tratados internacionales que prevalecen sobre el ordenamiento interno, pero también a partir del artículo 44 de la Constitución, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Por supuesto que esto genera controversia, porque se preguntará la audiencia de Ondas de Ibagué, o sea que un menor puede cometer delitos y la sanción que va a recibir es menor comparada con la de un adulto. Efectivamente, sí, así lo establece nuestra ley. Bueno, ahí tenemos entonces este ejemplo. El ejemplo es precisamente este joven de 17 años, de 14, ¿cuántos años tiene? 15 años. 15 años que accionó el arma contra el dirigente político Miguel Uribe Turbay, que generó, pues obviamente, mucha consternación, que todos los colombianos vimos cómo este muchacho pues llega con esta pistola y comete este homicidio. Hablemos entonces de eso. Una persona le falta un día para cumplir los 18 años, comete un delito atroz como este y tiene que ser juzgado. Eso no hay nada que hacer, o sea, ahí no se puede hacer nada. Como usted lo dice, César, acá el tema de la edad, la ley, y aunque sea dura es la ley. Así lo dice un principio. Lo cierto es que cuando hablamos de la edad, resulta un factor fundamental a la hora de determinar si este menor infractor va a ser sometido a un sistema para adolescentes o si va a ser sometido a un sistema para adultos. Usted lo ha dicho, si tiene 17 años, 364 días y comete menor de edad, una infracción de edad, una infracción penal, seguiría en este caso bajo el régimen de un sistema especial que es la jurisdicción para adolescentes. Así lo establece la ley. Por supuesto que es un tema que desde el debate de la opinión pública es respetable las diferentes posiciones, pero es que esa es la estructura de nuestro ordenamiento jurídico y hay que explicarlo desde lo que son las funciones de la pena en el sistema para adultos y en este caso las funciones de la sanción en el sistema para menores. Y es que son completamente diferentes, César. Cuando hablamos para adultos y revisamos el artículo 4 del Código Penal, dice que las funciones de la pena son prevención general, prevención especial, retribución justa, que podemos entenderla como un castigo que recibe el infractor y también como ese mensaje que reciben las víctimas de decir, oiga, se está haciendo justicia. Y por supuesto, la resocialización. Pero cuando revisamos el sistema penal para adolescentes, Ley 1098 del año 2006, encontramos que la finalidad no es la retribución, sino que los fines son netamente pedagógicos. Por eso precisamente el trato especial. Se dice, y con esto concluyo esta primera parte, que el Estado, cuando un menor de edad se vuelve infractor de las normas, tiene gran responsabilidad, porque hay una situación del Estado, ya sea por temas de abandono, por temas de educación, por temas de salud, porque estas comunidades vulnerables no reciben la atención por parte del Estado y por ello
no en todos. También se culpa al pero Estado. en gran parte de los casos, César, precisamente estos menores en esas condiciones de vulnerabilidad terminan, por factores exógenos, la sociedad terminan convirtiéndose lastimosamente en infractores de la norma penal. Esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo, ha sido polémica. Lo que pasa es que los colombianos, mi querido doctor Johnny, nosotros nos acostumbramos a ser mediáticos, ¿no? Entonces cada que hay un hecho, o sea, eso se vuelve a olvidar. Esto en 3 años ya nadie habla de este muchacho, ya la justicia continúa igual, y vuelve a suceder unas cosas donde aparece un menor de edad y vuelve otra vez la polémica frente al tema, porque recordemos, yo en el año 1986 llegué a Bogotá y había sucedido en el 85, sí señor, a mediados del 85, iniciando el 85, el día del trabajo, había sucedido el asesinato del entonces ministro Rodrigo Lara Bonilla. ¿Y quién fue el asesino? ¿A quién fue que capturaron? A un menor de edad. Le estoy hablando de hace, ¿qué? ¿40 años? Aproximadamente 40 años. Y fue también una polémica en el país impresionante, porque el que asesinó al ministro era una persona que tenía en ese momento 17 años de edad y fue capturado y efectivamente llevado a la cárcel. Nunca se volvió a hablar, no se supo qué fue lo que pasó con esta persona. Pero sí ve, el tema ahí sigue. ¿Usted qué piensa como abogado, como una persona que maneja este tema penal? Ya se habla en el Congreso de la República por parte de varios senadores de presentar unas propuestas o un proyecto de ley a ver si se aprueba, y bajarle un poquito, o sea, desde los 16 años, que ya 16, 17 años una persona pues ya razona, ya tiene, porque es que los delincuentes, los grupos al margen de la ley están utilizando a los menores de edad precisamente para esos delitos. Usted lo acaba de decir y ha traído a colación un caso que el país recuerda con mucho dolor, precisamente el tema de Lara Bonilla, ya hace 40 años, y cómo en este caso el cartel de Medellín instrumentaliza a un menor para que vaya y cometa un sicariato. Eso hace 40 años. 40 años. Mire que ya desde eso ya están utilizando ese 40 años, y mire que aparece una figura, César, que resulta controversial y que se aplica mucho en estos temas coyunturales, que es el populismo punitivo. Entonces aparece un político de turno diciendo: elíjanme, que yo cuando llegue allá al Congreso voy a tramitar una ley para que los menores de edad sean judicializados como adultos. Sí, dependiendo del delito. Y la gente, en medio del dolor que es normal, de esta sensación de inseguridad y de falta de justicia, pues la gente dice: sí, es que debe reformarse la ley, pero lo que no les explica al político es que no se puede hacer porque hay un tratado internacional que prima sobre el ordenamiento interno y que Colombia en su momento suscribió y que debe respetar. ¿Por qué? Porque precisamente los menores en toda esa estructura criminal, César, que en este caso llevan más de 7 procesados por el magnicidio, que así se ha catalogado, de Miguel Uribe, pues este menor que ya recibió una sanción es el eslabón más débil. Inclusive, si miramos cómo se dieron los hechos jurídicamente relevantes, prácticamente era como carne de cañón. Va a un sitio donde hay unos escoltas, dispara, pudo haber sido también, menor pudo haber perdido la vida en medio de esa situación, pero resulta siendo el eslabón más débil. Detrás de él hay toda una estructura criminal. La estructura, claro. Quienes realmente, a partir del sistema para adultos, justicia ordinaria, pues van a recibir sanciones que irán seguramente por encima de los 45, 50 años. Caso contrario del menor, precisamente por ese trato especial que el Estado le debe brindar por ser un sujeto en condición de vulnerabilidad. En el caso de este joven, ¿cuál es el proceso? Ya se habla de 7 años, o sea, ya se allanó a todos los temas y esto, y ¿a dónde pueden llevarlo? O sea, él no puede ir a una modelo, no puede ir a otro tipo de cárceles, tiene que ir a una cárcel especial, ¿no? Es una muy buena pregunta y es algo que precisamente la ley ha establecido de forma clara. Todo menor que recibe una sanción, porque ni siquiera hablamos de pena, sino de sanciones, una sanción bajo el sistema penal para adolescentes, debe ser llevado a un centro de atención especializada, no a una cárcel para adultos. ¿Por qué? Precisamente por la condición. Y podemos preguntarnos, bueno, tiene 15 años, la sanción es de 7 años, quiere decir que podría estar hasta los 22 años bajo la situación de sanción. ¿Qué va a pasar cuando cumpla 18? ¿Lo envían a un centro carcelario? ¿Va a seguir en un centro especializado? La respuesta es que sigue en un centro especializado para atención precisamente de menores, pero debe estar en un patio donde estén aquellos menores que ya alcanzaron la mayoría de edad estando en esa situación de privación de libertad. Así lo establece la ley, así lo establece la Constitución, y de esa forma se debe aplicar en nuestro territorio.
Bueno, ahí está entonces este ejemplo, un ejemplo obviamente de mucha actualidad en lo que tiene que ver. Vea, hoy aprendí, mi querido doctor Johnny, yo aprendí que esto no puede ser un proyecto de ley que presente un senador populista, un grupo político, diga vamos a cambiar esto. No, eso no es tan fácil porque ya es un tratado y hay que mirarlo, ¿no? Y es que ese no es el camino. A veces el populismo punitivo, o a veces no, siempre nos vende que la única forma de solucionar la problemática de criminalidad, en este caso de menores, es a través de reformas incrementando las penas o llevándolas a un sistema para adultos. Pero César, va mucho más allá. La pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que esta realidad cambie? La base de esto es la política pública. Una política criminal enfocada precisamente a estos sectores vulnerables, a revisar qué está pasando con estos jóvenes niños que muchas veces, abandonados por el papá o por la mamá, se ven sometidos a situaciones de calle donde terminan afectados precisamente por estos grupos. Tráfico de estupefacientes, tema de sicariato, ¿por qué? Porque son niños que están completamente solos, donde no hay un papá o una mamá que esté pendiente de lo que está pasando con el menor, donde el Estado no está, diciéndole, mire, hay educación para usted, hay una vivienda digna, ¿para qué? Para que este joven, en lugar de tomar el camino del mal, bajo el libre albedrío, termine tomando el camino del bien y sirviéndole a la sociedad. No va a cambiar de un día para otro, César, pero si el Estado se enfoca en llegar a la fuente del problema, que es esa condición de abandono, de pobreza, seguramente con el paso de los años esto puede mejorar. Si no se hace de esa manera, esto nunca va a cambiar. Usted lo dijo, 40 años, lo de Lara Bonilla, y es un caso tan parecido al que pasó con un Miguel Uribe. Y continúa lo mismo, entonces la gente se pregunta y a veces se le olvida, ¿no? Dice, miren este hecho que sucedió, no, eso hace 40 años que un menor de edad también cometió un delito con el mismo impacto, un impacto social impresionante en ese momento en los medios de comunicación, igualito, no cambia absolutamente nada. Y si usted mira el origen de ese muchacho de ese entonces, me acuerdo tanto que Byron de Jesús se llama, no sé si estará vivo en este momento, tenía 17 años, es lo mismo de ahora. Igual con este muchacho, 40 años después, vuelve un menor de edad, se vuelve a cometer, pero son muchos los casos. La gente se pregunta, la justicia a nosotros es muy parecida a la de Estados Unidos, ¿no? Todo, digamos que es como copiada, ¿no? Toda la oportunidad, si yo reconozco el delito que cometí, pues voy a tener derecho a unas rebajas. Bueno, todas esas cosas que ya están establecidas y que en Estados Unidos también. ¿Cómo maneja un país como Estados Unidos ese tema de los menores de edad, mi querido doctor Johnny? Bueno, usted lo ha Hablo dicho. de países desarrollados, Claro. pero le puedo preguntar por Francia, por ejemplo, por otros países, ¿no? Pero Estados Unidos sería un muy buen ejemplo para abordar ese tema. Si manejamos líneas similares a Estados Unidos, ellos basan su justicia en algo llamado el common law, que es como el derecho común. Ellos no tanto es la norma escrita, sino vía jurisprudencia. O sea, las decisiones de las altas cortes los toman como base para decidir futuros casos. Pero el tema de menores ahí es un poco más complejo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, como ustedes lo saben, es un estado federal. Y esos 50 estados, cada uno de ellos tiene sus propias leyes. Correcto. Por supuesto, hay una constitución común, pero algunos tienen, por ejemplo, pena de muerte, otros no la tienen. Sí. En algunos estados, cuando un menor infractor comete un delito muy grave, es juzgado como un adulto, en otros no. Entonces, tiende a ser relativo. Lo cierto es que vemos que en Estados Unidos sí hay estados donde un joven de 16 años que comete un delito grave, como un homicidio agravado, allá se llama homicidio en primer grado, pues podría ser sometido a un sistema penal para adultos, inclusive ser condenado a una cadena perpetua. ¿Ha pasado? Sí. Se ha pasado. Hace poquito, un muchacho que mató a los hermanos, toda la cuestión, fue cadena perpetua y tenía 16 años, ¿no? Ha pasado, eso depende Porque mucho de la ley de que casa. sigue siendo un delincuente toda la vida. Sí, y también tienen mucho en cuenta el tema de la gravedad de la conducta y asimismo la proporcionalidad de la pena que recibiría ese menor de edad, pero eso no se da en todos los estados. Acá en Colombia manejamos un sistema diferente porque aquí sí estamos unidos, ¿no? adheridos a unos tratados internacionales. Estados Unidos no lo hace. Estados Unidos, el tema de los tratados internacionales, ellos no lo hacen, nosotros sí lo hacemos. Entonces, como estamos adheridos al tratado internacional, todo nuestro ordenamiento jurídico debe estar en armonía con ese tratado internacional. Por ende, esos proyectos de ley que pretenden modificar el sistema para adolescentes llevándolos a un sistema para adultos realmente no van a prosperar. Tende a ser precisamente populismo, van a llegar a debatir y demás, pero aunque llegara a sanción presidencial, aunque el presidente firmara esa nueva ley, cuando llegue a la Corte Constitucional, allá se cae.
Se cae ¿por qué? Por ese control de constitucionalidad que hace la Alta Corte. Bueno, la otra pregunta que la gente se hace es que en el caso, pues ellos piensa uno que debería ser así, ¿no? Y es que digamos, en el caso de los adultos uno reconoce que cometió el delito, pero aparte de reconocer que cometió el delito, pues le está facilitando a la fiscalía la investigación. Digo, yo fui el que cometí el delito, perfecto, y aparte de eso digo todo el eslabón, lo cometí por esto y esto, Julanito me pagó, a Julanito le pagó Julanito, esto es tan, y obviamente eso me rebaja a mí la pena. En el caso de este muchacho se habla de 7 años, pero si él llega a decir, digamos, bueno, el que me contrató fue Julanito, el que me entregó la pistola fue Julanito, pero yo aparte de eso estuve en una casa que queda ubicada en tal sitio, sí, y ahí había un señor de tal nombre y él fue el que organizó todo. O sea que se va en menos de 7 años. A él también también afuera de 7 años, porque se habla de 7 años, pero si él cuenta todo eso. Hay un planteamiento, y usted lo ha traído a colación, muy interesante, porque este joven se allanó a cargos. Quiere decir que él no se comprometió a entregar información, dice simplemente yo acepto mi responsabilidad. Hay una figura que está prohibida en el sistema de adolescentes, que es el preacuerdo. Allá no se puede preacordar. Con un menor de edad no hay preacuerdo. No se puede hacer preacuerdo. Perfecto, pero sí de eso se trata el programa. Claro, y mucha gente no lo sabe, sí, pero no se puede hacer preacuerdo, pero sí una figura que se maneja también para adultos, que es el principio de oportunidad, bajo la figura de la justicia restaurativa, que es venga, colabore con la justicia y le garantizamos inclusive un tema de inmunidad frente a los delitos. En el caso de este joven no se dio esa figura, él aceptó cargos, pero mire que el sistema contempla algo que seguramente la mayoría de las personas todavía no conoce y es normal, que es que este juez de conocimiento que impuso la sanción va a estar pendiente de todo el proceso de pedagógico de este joven, todo lo que va a hacer la resocialización. Y si el juez de conocimiento, pasado 2-3 años, dice, este muchacho está estudiando, ha tenido un buen comportamiento, se le han visto cambios, podría modificar, sustituir esa sanción de privación de libertad por otra menos restrictiva de derechos, como un sistema semicerrado, que vaya cada 8 días y esté un fin de semana en el centro de atención especializada, o que preste servicios a la comunidad. Eso podría pasar, sí, César, podría darse después de 2, 3 o 4 años de sanción. Entonces es una figura que podría aplicar el juez y depende mucho también del joven y de ese proceso restaurativo que él lleve durante el tiempo que va a estar en el centro de atención. Y esa vigilancia únicamente, esa vigilancia del Estado, digamos, esa vigilancia en que va a quedar ese joven para mirar cómo es el proceso de resocialización, porque además se lo merece, porque es un ser humano y ya está determinado que ha vivido en una descomposición social, pero no solamente social, sino desde sus mismos padres, abandonado totalmente, bueno, toda esa cantidad de cosas. Con ellos sucede lo mismo, ya que él salga de la cárcel, sucede lo mismo que con los adultos, que yo pago mi condena y yo ya no tengo absolutamente ninguna con la sociedad, o sea, a mí no, con la justicia diré, y a mí la justicia no tiene por qué estar detrás mío y decir, es que usted fue condenado a 30 años, pero no, yo ya pagué eso, yo ya no tengo nada. En el caso de este niño, ¿será que se le sigue haciendo después de los 22 años? Para que no vuelva a cometer una cosa de esas, se le sigue haciendo un seguimiento, ya no hay nada que hacer. Bueno, sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal, en casos más cuando hablamos de delitos tan graves como el homicidio de Miguel Uribe. El Estado debe estar pendiente de forma a través de diferentes entidades, ICBF, Defensoría del Pueblo, entre otras, de todo ese proceso pedagógico de este menor infractor. Pero César, no solamente una vez cumplida la sanción, él ya no tendría ninguna deuda con el Estado, sino que además goza de algo que no goza el adulto, y es que ese proceso tiene reserva. Quiere decir que su nombre como tal no debe aparecer en ningún tipo de base de datos como un menor que en algún momento fue infractor. ¿Por qué? Por esa condición de menor. Por eso ustedes ven audiencia de Ondas de Ibagué que cuando se refiere al menor es con las iniciales, sí, DAMG. No le dicen el nombre completo precisamente por la reserva de que gocen, para evitar esta estigmatización a futuro. Doctor, como estamos hablando de este tema y usted es experto en eso, y yo simplemente hago aquí es preguntar el sistema penal para adolescentes. Viene la otra pregunta. En este caso y en los casos donde la gran mayoría donde intervienen menores de edad,
pues no pasa nada porque son personas que no viven con la mamá, que viven solos, que nunca tuvieron apoyo de la familia, bueno, etcétera, etcétera, que eso ya es muy conocido en nuestro país. Pero cuando se trata de un joven, que está dentro de un hogar, que vive con la familia, que está y comete un delito grave, los papás deben también responder. O sea, ¿cómo es ese proceso? Bueno, la Ley 1098 del 2006, que es el Código de Infancia y Adolescencia, establece que todo menor de 14 años es inimputable. Quiere decir que no tiene la capacidad, la madurez psicológica para comprender lo que está haciendo a la hora de cometer un delito. Pero eso no exime a sus padres, a las personas a cargo, de una responsabilidad vía civil. Quiere decir que si este joven infractor, menor de 14 años, sí, fue y dañó el carro del vecino, lo cogió con unas piedras, le rompió parabrisas y todo lo demás, y podrían decir, oiga, daño en bien ajeno, hay que procesarlo penalmente. No, pero es que es inimputable. Entonces, ¿quién va a responder? Los padres entrarán a responder civilmente por ese daño que causó el menor, que no puede ser procesado penalmente por la que la edad lo impide, pero que eso no quiere decir que sus padres no deban hacerse responsables por el daño que él cometió. Entonces, es la figura que se maneja a través del derecho civil para que la persona afectada, la víctima de esa conducta del menor, que no puede ser procesado, diga, bueno, él no puede ser procesado, pero la familia civilmente, no penalmente, civilmente responde por el daño ocasionado. Y en el caso penal, económicamente, por ejemplo, el hijo de una familia establecida atropella a alguien, mata a 3 personas, ese muchacho mató en un accidente 3, 4 personas, ¿los papás deben responder? Bueno, podrían hacerlo. Ahí se aplicaría esa figura que hablamos hace un momento, el principio de oportunidad. Y es que el principio de oportunidad es, mire, no vamos a procesarlo penalmente, usted va a tener inmunidad, pero usted debe reparar a las víctimas. Y esa reparación podrían hacer a los padres del menor a través precisamente de un tema pecuniario, un tema económico pecuniario, a la familia de la víctima que se ha visto pues afectada con este terrible caso que usted trae a colación de un accidente de tránsito. Bueno, ahí estuvo interesante el tema, aquí ya me están haciendo señas porque verdad, pues este tema llama mucho la atención. El agradecimiento muy especial al doctor Johnny Giraldo, profesor de Derecho Penal de la Universidad Cooperativa, por acompañarnos en el día de hoy y mañana. Invitación especial a partir de las 10:30 de la mañana para que nos acompañen. Muchas gracias, doctor Johnny. Con todo el gusto, César, muchas gracias a ustedes. Un feliz día para todos ustedes. Desde Ibagué, la capital del departamento del Tolima, esta es Ondas de Ibagué.